Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un chisme que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy tenemos un tema que ha revolucionado las redes sociales, que ha encendido foros y que ha provocado un sinfín de debates en todas partes. Y es que, como dice el título, la noticia de Hande y Kerem nos ha dejado a todos patidifusos. Ya saben, siempre me encanta traerles las últimas novedades, las exclusivas, los chismecitos que nadie más se atreve a contar. Y en esta ocasión, no podíamos dejar pasar esta bomba. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida y les prometo que este canal es su dosis diaria de farándula, análisis y, sobre todo, mucho cariño. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es gratis y me ayudan un montón. Pero bueno, basta de preámbulos. Vamos al grano, ¿qué estamos hablando exactamente? Pues para quienes no estén enterados, la noticia del 21 de agosto de 2025, que dejó a todos en shock, es la supuesta ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja más querida de la televisión turca, la dupla que nos enamoró en Love is in the Air, la que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas, parece ser que ha llegado a su fin. O al menos eso es lo que dicen los rumores, las fuentes cercanas y por supuesto, las redes sociales. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente? Porque como siempre en el mundo del espectáculo, la verdad es un poco esquiva. Pero vamos a desgranar toda la información que tenemos, desde los indicios más sutiles hasta las pruebas más contundentes. Primero hay que recordar que Hande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida privada. Han sido, en general, bastante reservados. Aunque sí nos regalaron momentos de puro amor en Instagram, en eventos públicos y por supuesto, en el set de rodaje de Love is in the Air. Pero por otro lado, siempre han mantenido una barrera protectora alrededor de su relación. Quizás esto es una de las razones por la cual el impacto de la noticia fue tan grande, la gente no se esperaba que una pareja tan sólida fuera a terminar tan abruptamente. Así que cuando empezaron a surgir los primeros rumores de distanciamiento, nadie les dio mucha importancia. Pensamos, bueno, es normal, las agendas apretadas, los proyectos individuales. Pero a medida que el tiempo pasaba, los indicios se fueron acumulando. Dejaron de publicarse fotos juntos, desaparecieron los comentarios cariñosos en Instagram, y en general, su actividad en redes sociales, que antes era una constante, se volvió mucho más escasa. La primera gran señal de alarma fue el cambio en sus planes de verano. Hande y Kerem en el pasado habían compartido románticas vacaciones juntos. Se les veía en playas paradisíacas disfrutando de la vida y sobre todo, demostrando su amor. Pero este año cada uno tomó caminos separados. Hande, por ejemplo, viajó con amigas, mientras que Kerem se dedicó a otros proyectos profesionales. ¿Casualidad? Podría ser, claro. Pero en el mundo del espectáculo, este tipo de señales suelen ser muy reveladoras. Luego empezaron a surgir las fuentes confiables. Periodistas especializados en farándula turca, que suelen tener contactos directos con el círculo cercano de los famosos, comenzaron a hablar de una crisis. Algunos incluso se atrevieron a afirmar que la ruptura era un hecho, aunque todavía no se había hecho oficial. Y por supuesto, la prensa rosa turca, siempre atenta a las noticias de corazón, no tardó en hacerse eco de los rumores. Empezaron a publicar artículos, a especular sobre los motivos de la separación, y a analizar cada detalle de las vidas de Hande y Kerem. ¿Y qué motivos se barajaron? Pues, como siempre, hay de todo. Algunos medios apuntaron a las agendas apretadas, a la dificultad de mantener una relación a distancia, debido a los compromisos profesionales de ambos. Otros hablaron de diferencias irreconciliables, de discusiones frecuentes, de que la chispa del amor se había apagado. Y por supuesto, como suele ocurrir en estos casos, no faltaron los rumores de terceras personas. Aunque hasta el momento, no hay ninguna prueba concreta al respecto. La realidad es que cuando una pareja decide separarse, las causas pueden ser muy variadas y, en muchas ocasiones, muy complejas. No siempre hay un único motivo. A veces el desgaste del tiempo, las expectativas no cumplidas, las diferencias en los proyectos de vida, o incluso simplemente que el amor se acaba, son suficientes para tomar la decisión de poner fin a la relación. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? Porque al final, lo más importante es lo que Hande y Kerem digan o hagan.
Y aquí es donde la situación se vuelve más interesante. Hasta el momento ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración oficial. Ni para confirmar ni para desmentir los rumores. Lo cual, por supuesto, alimenta aún más la especulación. Pero, ¿qué hacen en redes sociales? ¿Por qué aunque no leen directamente sus acciones y hablan por sí solas? Ande, por ejemplo, ha publicado algunas fotos y vídeos en Instagram, donde se la ve disfrutando de la vida, enfocada en su trabajo y sobre todo, transmitiendo una imagen de fortaleza y serenidad. No ha hecho ninguna referencia explícita a Kerem, pero tampoco ha publicado ninguna imagen o mensaje que sugiera una reconciliación. Kerem, por su parte, ha estado muy activo en sus redes sociales, promocionando sus proyectos profesionales y compartiendo momentos con sus amigos y compañeros de trabajo. Al igual que Ande, no ha hecho ninguna declaración oficial, pero tampoco ha dado señales de querer reconciliarse. Lo que sí es cierto es que ambos han dejado de seguirse en Instagram, lo cual, en el mundo digital actual, es una señal muy clara de distanciamiento. Es una forma de cortar la comunicación, de marcar una línea divisoria, de dejar claro que la relación ha llegado a su fin. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Realmente Ande y Kerem han terminado? ¿O quizás estamos ante una estrategia de marketing? ¿Un truco publicitario para generar más expectación en sus próximos proyectos? En el mundo del espectáculo hay muchas posibilidades. A veces los famosos utilizan las rupturas sentimentales para promocionar sus carreras, para llamar la atención, para generar interés en sus nuevos trabajos. Es una estrategia que, aunque controvertida, funciona muy bien. Y aunque no me gusta entrar en especulaciones, es algo que debemos tener en cuenta. Pero también es posible que Ande y Kerem hayan decidido tomar caminos separados, que la relación se haya desgastado y que simplemente hayan decidido ponerle punto final. Es algo que le ocurre a muchísimas parejas, incluso a las más queridas y admiradas. Y al final, es su decisión. Lo que sí es seguro es que la noticia de su supuesta separación ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Love is in the Air están destrozados, los foros y grupos de discusión están que arden, y las noticias sobre Ande y Kerem se han convertido en el tema de conversación del momento. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues lo más probable es que en los próximos días, sigamos recibiendo más noticias y más rumores. Los paparazzi estarán al acecho intentando captar alguna imagen de Ande y Kerem juntos o por separado. Los medios de comunicación seguirán especulando sobre los motivos de la ruptura. Y quizás en algún momento uno de ellos decida romper el silencio y dar su versión de los hechos. Por mi parte, seguiré informándoles de todo lo que ocurra. Estaré atenta a cualquier novedad, a cualquier señal que nos permita saber qué está pasando realmente entre Ande y Kerem. Y por supuesto, les mantendré al día de todo en este canal. Mientras tanto, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem han roto definitivamente? ¿O piensan que se trata de una estrategia publicitaria? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus especulaciones, sus deseos. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y hablando de debatir, no olviden suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Denle like a este vídeo si les ha gustado, y compártanlo con sus amigos y familiares. Necesito su apoyo para seguir trayéndoles los mejores chismes y las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y por supuesto, muchas gracias por estar aquí, por su cariño y por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.